Buenas tardes. Hoy es martes 11 de octubre del 2022 y en esta serie de charlas, en esta hermosa locura que hemos iniciado el 14 de junio de este año, hoy estoy contento porque comenzamos el tomo 2 de Radiografía del Imperialismo Británico. El mismo va a abarcar, por una cuestión de mejor entendimiento, para uno poder desarrollarlos como se deben, las invasiones, la red de espionaje, primero la red de espionaje de 1803 montada por los británicos en Buenos Aires, lo que demuestra la importancia que tenían estas tierras para ese imperialismo. Y luego las invasiones británicas, que son consecuencias de lo primero, de esa red orgánica de espionaje, las invasiones de 1806 y de 1807. Bien explicadas, con minuciosidad, qué es la forma de comprender qué fue esto y qué significó estas dos sucesivas derrotas que, si sumamos a la anterior sufrida el jueves 6 de enero de 1763 en Colonia del Sacramento, gracias a la habilidad, la sangre fría y el valor del general Pedro de Ceballos y sus hombres frente a la flota anglo-portuguesa comandada por el almirante John McNamara, forman el trío de las tres invasiones británicas al Río de la Plata, de las tres derrotas que sufrieron los británicos, y especialmente cuando hablemos de la de 1807, ustedes verán la significación que tuvo, porque el ejército británico nunca sufrió una derrota tan humillante, tan aplastante, como la que le tocó padecer en las gloriosas jornadas del domingo 5 de julio de 1807 y unas horas del lunes 6 de julio. Pero para eso falta. De a poquito, ustedes ven cuál es mi costumbre. Para que se pueda entender bien todo esto, vamos despacio. Total, no tenemos tiempo. No tenemos apuro, perdón. Lo primero es que hay que decir que los británicos, como otros, también se dieron cuenta, los portugueses y por supuesto los españoles, que eran los dueños de estas latitudes, se percataron de la importancia que iba a tener en el futuro, ¿no?, la cuenca del Río de la Plata, o sea, la unión de los ríos Paraná, Paraguay y su desembocadura en el Río de la Plata. Impresionante. En Roma, en la Fontana di Trevi, están los 4 ríos más importantes del mundo, según la idea concebida por el escultor que hizo esa hermosura, que son el Tíber, porque a orillas del Tíber nació Roma, el Nilo, que permitió el desarrollo del imperio egipcio, el Mississippi, el río Mississippi, que luego de ser francesa, formar parte de la Luisiana, pasó a integrar los Estados Unidos de América, y es un río de una potencialidad impresionante. Missouri y Mississippi es algo impresionante, pero el de mejor producción mundial de alimentos sería la cuenca del Río de la Plata. Si los sucesivos gobiernos dejarían a la gente trabajar libremente y ganar el fruto de su trabajo y luego pagar impuestos, como se pagan en todo el mundo, yo creo que no tenemos idea de lo que podrían producir. Y me estoy refiriendo a la parte argentina, que en este momento todos estamos agobiados por impuestos. Impuestos de aquí, impuestos de allá, impuestos todos recesivos, que van haciendo que en muchos casos muchas empresas directamente se vayan de la Argentina. Es muy triste esto, pero hay que vivir y dejar vivir. Nunca hay que matar a la gallina a los huevos de oro. Bueno, volvamos a nuestro tema. El Río de la Plata era muy importante porque era toda la cuenca, y aparte
por el Río de la Plata, yendo al norte, podíamos llegar a Potosí, el famoso Cerro de Plata de Potosí, que era una ilusión de los británicos poseerlos. Acuérdense de la carta que el general Pedro de Ceballos le mandó al ministro Manuel Arriaga, diciéndole el objetivo de la invasión era ocupar el Cerro de Potosí, aparte de robarse el resto de nuestro territorio. Los británicos enviaron varias expediciones científicas a estas latitudes para conocer la geografía, la cartografía, levantar la cartografía del lugar. La primera expedición importante enviada a estas latitudes fue la de John Byron, quien en 1764 y 1766, en ese espacio de tiempo, exploró el Atlántico del Sur, el Cabo de Buena Esperanza en África y luego en América, toda la costa patagónica, Tierra del Fuego y el Estrecho de Magallanes, visitando también las Islas Malvinas y encontrando una isla que para él era fantástica para poner una instalación naval, un enclave, y él, en honor a un lord del almirantazgo que había sido su benefactor, la denominó Puerto Egmont. Como ya me he referido a lo acaecido en Puerto Egmont, no lo vamos a recordar, digamos, solo lo menciono, ¿no? Bueno, otro navegante muy famoso fue el capitán John Cook. Este hombre va a realizar 2 visitas a la Tierra del Fuego y levantando una cartografía superior a la que había levantado Byron, perfeccionando con esos mapas los lugares donde poder instalar algún otro enclave británico. John Cook fue un célebre navegante británico, descubridor, entre otras cosas, de Australia. Así que el hombre merece un lugar en la historia, ¿no? Creo que se lo ganó. Luego está el capitán George Vancouver. Este hombre fundamentalmente estuvo levantando cartografía en América del Norte, donde había estado, ¿se acuerdan?, el enfrentamiento en la bahía Nootka, ahí entre España y Gran Bretaña, en 1796-97. Y hizo tal levantamiento cartográfico tan perfecto que una gran isla, que hoy pertenece a Canadá, lleva su nombre, es la isla de Vancouver. Viajando, aprovechando que España en ese momento era aliada de Gran Bretaña, o sea que eran países amigos, llegó hasta Valparaíso, Chile, y fue invitado por el capitán general de Chile a conocer la capital, Santiago, la capital de la Capitanía General chilena. Y así se transformó en el primer británico que conoció los Andes. Hizo una marcha desde Valparaíso a Santiago y pudo conocer la cordillera de los Andes. Luego va a pasar al Océano Atlántico del Sur a través del Cabo de Hornos y también vuelve a hacer otra gran cartografía de lo ya levantado por Byron y por Cook, ¿no? O sea, fíjense, cada viaje se iba perfeccionando la cosa. Con todas estas informaciones, con la cartografía, hoy nosotros diríamos con el GPS, porque una cosa es viajar a oscuras, navegar a oscuras, y otra cosa uno saber a dónde va llegando, lo que encuentro dentro de tal día, tal latitud, longitud. Se nos reporta la primera invasión directamente. Luego de los viajes científicos pasamos a las invasiones propiamente dichas. La primera fue sobre Colonia del Sacramento, ya lo hemos visto. John McNamara, el jueves 6 de enero de 1763, es derrotado por Pedro de Ceballos, tema que ya fue explicado, creo que muy, qué sé yo, en específico, ¿no? Con buen detalle, así que no lo vamos a mencionar. Pero luego vienen planificaciones de invasiones que no se llegaron a concretar. La primera
fue la del coronel George Fullerton. Este hombre, mientras estaba desarrollando la guerra de la independencia estadounidense, se le ocurrió en 1780 atacar las posesiones españolas de lo que hoy diríamos Hispanoamérica, ¿no es cierto? El plan de Fullerton, sinceramente, como otros que lo van a suceder, yo me permito catalogarlo de delirante, así, directamente, perdónenme. ¿Por qué? Porque el hombre coronel Fullerton, planeó venir con tropas desde la India, a través, por supuesto, del Océano Pacífico, en una invasión naval, y atacar el Perú y luego la Capitanía General de Chile, y triunfando de ahí cruzar la cordillera y atacar Buenos Aires. Una tontera. Uno toma el mapa, el planiferio de la India al Perú, conquistar el Perú, que no iba a ser nada fácil, bueno, porque había muchas tropas españolas. Luego, bajar a Chile, conquistar Chile, luego cruzar la cordillera, atravesar las gigantescas pampas, o sea, una extensión de más de 1.200, 1.500 kilómetros, 1.300 kilómetros creo que hay, y llegar a Buenos Aires y conquistar Buenos Aires. Bueno, la verdad que era en fin, algo un poco tirado de los pelos, ¿no? Esto, sin embargo, se quiso llevar a cabo en alguna manera, pero al final a Fullerton lo contentaron diciendo, no podemos, estamos perdiendo en América del Norte contra los estadounidenses, franceses y españoles, así que no, olvídese. Pero se contentaron, entre comillas, conquistándole, robándole a los holandeses el Cabo de Buena Esperanza, que por la paz de Amiens van a tener que devolver. Acuérdense, lo conquistan y lo tienen que devolver por la paz de Amiens, firmada por el representante de Napoleón Bonaparte y el primer ministro británico, Enrique Huntington, quien creía que a Napoleón no le iban a ganar nunca. Luego viene otro plan, basado un poco en esta locura de Fullerton, que es el plan Maitland. El plan Maitland también busca un ataque coordinado para atacar las posesiones británicas, pero siempre el objetivo, como el de Fullerton, también va a estar Buenos Aires presente. Ellos quieren conquistar Buenos Aires. Ya lo quiso hacer McNamara en 1763, y en estos planes se vuelve a fijar el objetivo, la conquista de Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque Buenos Aires era la llave de la cuenca del Plata, ¿no? De lo que yo les acabo de explicar, y por el río, navegando el río Paraná, ellos iban a acercar mucho a dominando todas estas tierras, nuestra Mesopotamia, a Potosí. Siempre el objetivo final era Potosí. Ellos también era un plan monstruoso e ingenuo, pueril. Yo les digo que directamente, como el de Fuller, irrealizable. Tropas que iban a venir de la India, otras que iban a venir del Cabo de Buena Esperanza, como un movimiento llamado de pinza, como hablan los militares, pero con una coordinación que hoy por hoy creo que sería imposible, pero con todos los adelantos que tenemos, satélites, ¿no? GPS, todo, no, acá llegaba una expedición, conquistaba, la otra llegaba del otro lado del mundo, conquistaban, se encontraban, un delirio, eso hecho en un mapa, hecho con un vasito de whisky, maravilloso, pero bueno, ese es el famoso Plan Maitland, que para mí, sinceramente, en fin, creo que el de Fullerton era mejor. Tercer planificación, tercera locura de gabinete, ¿no? Vamos, esto le toca el honor a un tal Nicolás Barcisat. Este hombre, en 1796, este parlamentario británico, también prevé la conquista de Buenos Aires, nuevamente. En todos estos planes siempre está Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Querían más a Buenos Aires que Carlos Gardel, aparentemente, ¿no? Siempre la perlita, la frutillita del postre era Buenos Aires. Bueno, iban a invadir también desde el Océano Pacífico de la India, Chile, los Andes, cruzar los Andes, atravesar las Pampas y conquistar Buenos Aires, y también ser
parte de esa expedición iba a conquistar el Perú, lo que iba a ser una tontera, porque total en el Perú no importaba que hubiera casi 20.000 soldados, nada, algo insignificante, ¿no? Algo que verdaderamente demuestra que el whisky escocés es muy bueno, evidentemente. Bueno, la cuestión que, si bien se aprueba este ataque a la América hispana, como ya Napoleón estaba mostrando los espolones, digamos, el gallo francés, no se va a llevar a cabo. Salvo en una pequeña conquista en 1797, que ustedes van a ver que para el pueblo británico eso fue una algarabía, un reencuentro, una cuenta pendiente. Conquistan y despojan a la Capitanía General de Venezuela frente a sus costas de una isla que se llama Trinidad. Y cerquita de Trinidad hay otra muy chiquitita que se llama Tobago. Pues Trinidad no era más que la isla, la mítica isla donde había estado Robinson Crusoe. ¿Se acuerdan? Robinson Crusoe. Bueno, que no, ahí nunca estuvo, ¿no? Pues saben la historia de este hombre. Alejandro Selkirk estuvo 4 años viviendo como pudo en el Océano Pacífico del Sur, ¿sí? Pero Daniel Defoe, al escribir la obra, el Servicio de Inteligencia Británico le obliga a trasladar la ubicación geográfica de la isla Robinson Crusoe, lo que hoy es la isla de Trinidad. Bueno, cuando anunciaron en Gran Bretaña, en Londres, que ellos habían conquistado en 1797 la isla que había sido de Robinson Crusoe, bueno, campanas al viento, alegrías, algo fue apoteótico, porque el pueblo creía que Robinson Crusoe había existido ahí, en esa isla, lo cual, como sabemos, no fue cierto. Bueno, entonces tenemos todas estas expediciones científicas, el ataque vencido de McNamara en Colonia del Sacramento y estas planificaciones de invasión de los señores, el coronel George Fullerton, el mayor general Thomas Maitland y el representante Nicolás Barcisart, ¿no? este diputado del Parlamento, el parlamentario, que vuelvo a repetir, las tres, bueno, una locura absoluta. Ahora me voy a referir a un hecho que creo que pocos, pero muy pocos, saben de qué aconteció en nuestra historia. En 1788, con datos que estas expediciones científicas habían dado, Byron, Cook, etc., los británicos van a ocupar 2 pequeñas caletas, 2 pequeños lugares, en la isla de los Estados y en la isla grande de Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque de esos 2 lugares, ellos, era el estrecho de Le Maire, lo que está en el medio, ellos dominaban la entrada, una de las entradas, la entrada atlántica del estrecho de Magallanes. Cuando toma conocimiento de este asentamiento ilegal, porque los británicos, ya sabemos, habían firmado muchos tratados para no ocupar territorio español, pero, en fin, sin comentarios, ustedes saben lo que opino de esta gente. Me imagino que todavía la tinta con la que habían firmado estaba fresquita y ya estaban tratando de ver qué podían rapiñar, ergo robar. ¿Cuál es su ADN? Aparentemente es así. El virrey del Río de la Plata, Nicolás del Campo, el marqués de Loreto, enterado de eso, mandó 2 expediciones, la primera a la isla grande de Tierra del Fuego, en 1790, y al año siguiente, en 1791, otra a la isla de los Estados, y los desalojó a los tiros, a ver si nos entendemos. Los británicos levantaron las manos, juntaron los bártulos que pudieron, tomaron sus naves y se fueron. ¿Qué hizo Gran Bretaña con eso? ¿Qué sé yo? Mutis por el foro. ¿Por qué? Porque la jugada le salió mal. Y ellos no querían que España se uniera, ¿no?, a la Francia revolucionaria. Entonces dijeron, bueno, nos pescaron infraganti, ya está, perdimos, esto nunca pasó.
Y lo triste que en nuestra historia, esto ustedes no lo van a encontrar, creo que en ningún libro. Fueron muchas horas de actuación como ratón de biblioteca, como yo me defino, con simpatía. Y un poco obra de la casualidad, que yo descubrí esto. No lo podía creer, porque esto no estaba en ningún lado. Así que fueron durante una de mis expediciones a bibliotecas, a archivos y todo, la cuestión está. Invadieron la Tierra del Fuego, estos piratas, nuestros enemigos, fueron derrotados, se tuvieron que ir y eso nunca pasó, pero pasó. Lo peor de todo esto, ¿no? Fíjense la mala fe que tiene este pueblo, no digo el pueblo, su gobierno, me equivoqué, el pueblo no tiene nada que ver, sus gobernantes, porque estaba vigente en ese momento el Tratado de San Lorenzo o el Tratado de Bahía Nootka, ¿se acuerdan? Que decía que ningún barco británico se iba a acercar a menos de 10 leguas de las costas de las posesiones españolas, ¿no es cierto? Es decir, ellos no se iban a acercar, no se acercaron a menos de 10 leguas, se fueron al territorio español directamente, ¿no? O sea, fíjese la mala fe que estos gobernantes, los gobernantes británicos siempre han mantenido, es una constante a través de los siglos, la mala fe y el pillaje, esas dos cosas nunca ellos se han renegado de ellos, pero ellos sí, siempre quedan como unos caballeritos, eso hay que reconocerlo, digamos, y la gente lo cree, sin comentario. Bueno, el virrey Arredondo, que va a venir después que el marqués de Loreto, piensa en 1795, cuando se va a descubrir la supuesta red de espionaje francesa en Buenos Aires, ¿se acuerdan? De la cual hemos hablado hace unos 2 o 3 capítulos, 2 o 3 charlas. Dijo que lo importante sería poblar la Patagonia. Hicieron un estudio, que yo le elevó al rey, sí, qué interesante, bueno, van, bim, bum. No se hizo nada, absolutamente nada. Hubiera sido muy interesante que lo hubieran hecho, pero bueno, pero no se hizo. Ahora me voy a referir en coordinación con lo que les acabo de comentar de la Fontana di Trevi, los 4 ríos, de la importancia que tenía el Río de la Plata, que para los británicos estar en posesión de Buenos Aires era una condición de primer orden. Sí o sí, Buenos Aires tenía que ser de ellos, ¿no? Británicos. Y es así como en 1790, después que Guillermo Pitt se entrevista con el patriota venezolano, el precursor de la independencia hispanoamericana, el gran Francisco de Miranda, robándole mapas, como yo le dije que a él a su vez le habían dado los jesuitas, se ordena el servicio de inteligencia británico, uno de los más antiguos del mundo, el Intelligence Service, que uno de sus mejores elementos, posiblemente el más grande de los espías que ha tenido el Reino Unido o la Gran Bretaña, como se denominaba en ese momento, que era el coronel James Florence Burke, se trasladara a Buenos Aires. La vida de Burke es una vida verdaderamente novelesca. No se han hecho películas de Burke, posiblemente porque el Servicio de Inteligencia Británico actual no lo ha permitido. No, de eso no se habla. Es como que Burke nunca existió. Pero existió. Este hombre era un irlandés que nació en 1771. Su verdadero nombre era James Florence de Burgh, porque su familia de origen francés se había asentado en uno de esos grandes líos que hubo en Europa, en esas tantas guerras, en Francia. Él, como
francés, irlandés de nacimiento, de origen francés, se va a alistar en el ejército de Francia en un regimiento que, por ser el que lo organizó un tal Dillon, ellos se llamaban el regimiento Dillon, ¿no? ¿Y a dónde van a ser destinados? Bueno, el destino movió sus hilos, las piezas, como ustedes le quieran denominar, lo envían a la posesión francesa de Haití, en el Caribe, la única gran posesión francesa en la isla que comparte con una posesión española que era Santo Domingo. Hoy son la República de Haití y la República Dominicana. Estando ahí, Burke se percataron su jefe que él tenía una gran habilidad para los idiomas. Él enseguida de estar ahí hablaba con un español, qué sé yo, empezó a hablar en castellano. Él no conocía el castellano, pero él asimilaba rápidamente todos los idiomas que con el tiempo se les van a poner enfrente. Este hombre, que ahora vamos a citar nada más al principio, pero luego vamos a volver, una vida, vuelvo a repetir, de película, lo envían en una misión secreta a lo que hoy sería, lo que era en ese entonces Santo Domingo, es decir, una posesión española. Él llega como francés, haciéndose pasar por francés, pese a haber nacido en Irlanda, o sea, hablaba inglés, hablaba francés, la lengua de origen de su familia, y al poco tiempo de estar en Santo Domingo, aprende castellano. Lo habla muy bien. En sus ratos libres, estando ahí luego de volver de esa misión de espionaje, porque él comienza ahí a practicar en lo que él se va a distinguir, espía, un gran espía. Se hace pasar por diferentes personajes, pero él rápidamente ve las defensas de Santo Domingo, la cantidad de buques, la cantidad de efectivos, todo, y vuelve a Haití tranquilamente. Bueno, eleva su informe, están ahí esperando qué hacer, y a este hombre se le ocurre, por esas cosas, empezar a practicar el alemán. ¿Dónde, con quién habló alemán? La verdad, yo lo ignoro. Pero este hombre salió hablando bastante bien el alemán. En una de las tantas guerras que Gran Bretaña va a llevar contra Francia, contra Napoleón, desde Jamaica y otras posiciones británicas, se invade Haití. Y se los vence. Curiosamente, ¿quién comanda las fuerzas británicas que vencen a los franceses de Haití? Un teniente coronel, que no era muy brillante, pero estaba emparentado con la realeza, por cosas que luego voy a explicar a su debido tiempo. Queda así, estaba relacionado medio entre comillas con la realeza británica. ¿Quién es? El teniente coronel John Whitlock. Bueno, John Whitlock entrevista a todos los oficiales del regimiento Dillon, y como era un regimiento de mercenarios, ¿no? Porque el irlandés luchaba a favor de Francia, ¿no es cierto? Y tantos otros, gente que no tenía trabajo, se enganchaba como lo que hoy sería la legión extranjera. Entonces, habla Whitlock con de Burke, y palabra más, palabra bien, y dice, perdieron, usted acaba tan prisionero, que yo, salvo que quiera trabajar para nosotros. Pero sí, no hay problema, una lealtad maravillosa hacia Francia. Entonces, John Florence de Burke, lo primero que hace es se cambia su apellido. Lo hace inglés. Entonces, James Florence Burke, se pronuncia en inglés, por eso lo pronuncio así, Burke. Entonces, este hombre lo preparan en una serie de cosas y lo toma, aparte que queda como oficial del ejército británico, el Intelligence Service. Empieza a trabajar en lo que sería el área de inteligencia de los británicos, que en ese sentido estaban muy adelantados, porque el Intelligence Service nace en 1381, o sea que estamos hablando de un servicio que tiene casi 400 años, o sea que sabían a qué se dedicaban. Bueno,
andando de aquí por allá en distintas misiones. Fíjese lo que es la casualidad. Estando en la corte de Madrid, ¿no? Haciéndose pasar por un oficial alemán, conversa, charla un día en una de esas cosas con un capitán o teniente de navío, creo que era en ese momento, francés al servicio de España. ¿Quién es ese hombre? Santiago de Liniers. Fíjense cómo las cosas ocurren en forma inaudita, ¿no es cierto? O sea, en Madrid, Burke va a conocer a Liniers y luego se van a ver acá en Buenos Aires, 2 veces. Cuando Liniers le dice, yo a vos te conozco, bla, bla, no, usted está equivocado. Bueno, este hombre, como ya dije, tenía una postura, una sangre fría impresionante. Es el coronel James Florence Burke, que llega a Buenos Aires en 1803 y, demostrando la importancia de esta ciudad, de la Cuenca del Plata, y del adorado por ellos, soñado robo del Cerro de Potosí, lo envían para montar una red de espionaje llamada orgánica, o sea, un organismo. Ya no está el espía que de casualidad encontraba una cosa. No. Ahora vamos a armar algo como se debe, para que se hagan informes de geografía, de historia, de la economía, datos de las Fuerzas Armadas que había acá en Buenos Aires y zonas de importancia, Montevideo, pero eso sí, cada uno tenía su compartimento estanco. El primero, por decir así, que Burke en 1803 va a contactar, que va a integrar en esa red orgánica, es el irlandés Thomas O'Gorman, es decir, un súbdito de su graciosa majestad británica. Irlanda como tal, como país independiente, van a ser recién en 1916, así que fíjense, era un británico más. Este hombre, que se había radicado en Buenos Aires hacía un tiempo con su familia, con su esposa, cuando le dicen de pertenecer a la red orgánica de espionaje británico, agarra viaje instantáneamente. También lo hace su esposa, que va a ser la mejor espía de esa red orgánica, que es doña María Ana Perillon de O'Gorman. Nacida en la posesión francesa de la isla Mauricio, cerca de Madagascar, y trasladada con su marido en 1797 a Buenos Aires, ¿no? Por razones comerciales. Esta mujer, en 1803, también va a entrar en la red de espionaje fundada por el coronel James Florence Burke en Buenos Aires, y esta mujer, que era muy bonita, chiquitita, pero muy bonita, entre otras cosas, no tiene de una moral bastante liviana, no tuvo ningún empacho no solo en entrar en la red de espionaje, sino hasta ser amante de Burke. No hay ningún problema, no, pese a estar casada, con hijos, no hay problema. El tercero que va a entrar es un estadounidense, Guillermo Pío White. Guillermo Pío White era un comerciante que fundamentalmente comerciaba, aparte que era un contrabandista, negros, esclavos negros de África, era un negrero, o sea, tenía grandes contactos con la posesión holandesa, luego inglesa, de el Cabo de Buena Esperanza, ¿sí? En Sudáfrica. Él iba, o sus agentes, y compraban esclavos negros, y los vendían en Buenos Aires, y generalmente en forma clandestina, obteniendo pingües ganancias porque no había que pagar impuestos. Contrabandeaba negros, esa es la verdad. Este hombre tuvo una relación comercial, miren qué curioso, otro contacto más que se va dando, ¿no? Ahora fíjense cómo todos estos contactos van anudando una gran tela, por llamarlo así. Van anudando, hilos sueltos se van anudando. Es socio comercial de un marino británico que en ese entonces trabajaba para la Compañía Oriental de las Indias Orientales, la Compañía Comercial de las Indias Orientales. ¿Quién es este hombre? El capitán Sir John Popham.
Pero ¿cómo? Popham no va a ser el Popham que vino con Beresford, sí, el mismo. Pero cuando Gran Bretaña no estaba en guerra, digamos, la Royal Navy, la Marina Real, los licenciaba y estos pasaban a trabajar en la Compañía Oriental, en la Compañía Comercial de las Indias Orientales, que era del gobierno, era lo mismo. O sea, a veces soy de Marina de Guerra y a veces Marina Mercante, contrabandista, negrero, todos esos adornitos que esta gente tenía. Entonces White lo conoce a Popham. Fíjense qué importancia que va a tener esto en el futuro. White va a tener, a través del matrimonio O'Gorman, contactos con un estadounidense que ha hecho muy buenos negocios, también negreros, en la India. Miren qué increíble, qué lejos que nos vamos. Y este señor se va a llamar Martin Bickman. Con Martin Bickman, carta va, carta viene, arreglan un gran contrabando. Bickman se traslada a Buenos Aires, otra vez Buenos Aires, la Reina del Plata, y traen desde X lugar, que nunca se explicó de dónde, un gran contrabando. Una tormenta los arroja, tienen que hacer escala en Montevideo, que no estaba prevista. Cuando revisan la bodega hay un contrabando impresionante, entonces Bickman, para evitarse el problema, dice, no, esto lo envió White. White dice, yo no tengo nada que ver, este es de Bickman. Bueno, se armó flor de lío, fueron a un juicio que va a dividir a Buenos Aires, digamos, en dos bandos, ¿no? Siendo los más representativos los que apoyaban a White y los que apoyaban a Bickman. Y observen qué figuras apoyaban a uno y otro. Santiago de Liniers y Bernardino Rivadavia apoyaron a Guillermo Pío White, mientras que el doctor Mariano Moreno, que va a defenderlo también a Bickman, con Martín de Álzaga, están a favor de Bickman. El juicio fue muy extenso, fue muy largo y como tantas otras cosas se diluyó en la nada. Es decir, se decomisó la carga, fue público remate, ya Pío White y a Bickman no les pasó nada. Pío White va a quedar acá en Buenos Aires, como si nada hubiera pasado, como un santo varón, y Bickman al poco tiempo levantó anclas y se fue. La verdad que ignoro dónde, no, yo al menos no lo sé. Otro miembro de esta red orgánica de espionaje británico, fundada por el coronel James Florence Burke, va a ser el doctor Carlos José Gessi, o Wessy, como ustedes le quieran decir. Este hombre era médico, era un doctor en medicina, y para la gente como yo de Quilmes, tiene su importancia, porque este hombre salía a caballo desde Buenos Aires, con un par de mulas, ¿no? Ahí llevando medicamentos, bueno, sus cosas, una carpita, me imagino, porque si el viaje era muy largo y tenía que pernoctar en la mitad de la pampa, y hacía visitas como médico desde Buenos Aires, pasaba por Quilmes, después pasaba por el fuerte de Barragán, iba hasta la Magdalena, visitaba a su clientela, digamos, ¿no? Y era el médico, la pucha, ganaba muy buen dinero, y de paso, sin quererlo, se transformó en un gran conocedor de estas pampas al sur del Riachuelo de Buenos Aires, ¿no? Entonces, cuando enterado Burke de este señor y su afición por el dinero, le dice, doctor, ¿no quiere entrar como espía? Total, usted lo único que tiene que hacer es escribir algún detalle que vea, la profundidad de pronto del fuerte del puerto de Barragán, algún dato interesante de Quilmes, alguna cosa que a usted le parezca, qué sé yo, interesante de Magdalena, bueno, y por supuesto venía dinero extra y este hombre anotaba y él se va transformando en un gran cartógrafo, sin quererlo, con sus datos, terrestre. Él le da todos los arroyos, la profundidad de todo, el arroyo El Gato, el arroyo Carnaval. Perfecto, o sea, es un gran aportante de datos geográficos terrestres. Vamos entonces a otro personaje que integra esta red orgánica. Fíjense cómo cada uno tenía su visión. Es James Fisher, ¿no? James Fisher es el traductor de la aduana de Buenos Aires, ¿no?
de todas las mercaderías que se movían de los buques estadounidenses y o británicos que llegaban a nuestras costas. Por supuesto, era británico. Burke le dice, de usted, de los manifiestos de aduana que tenga, y bueno, hace una copia para nosotros. Pero sí, a él no le costaba nada, no arriesgaba nada y ganaba muy buenas monedas. Porque eso sí, para el espionaje los británicos nunca escatimaron gastos. Bueno, ya les dije que Gessi, el doctor Gessi, fue el gran cartógrafo terrestre. Ahora necesitamos un cartógrafo naval. ¿Quién era este? Oliver Russell. Oliver Russell era un piloto de río. Hoy le denominaríamos práctico a bordo. Cuando entraba algún buque importante, estadounidense o británico, a Buenos Aires, a través del Canal del Sur, este hombre iba en una pequeña goleta, subía al buque y le decía al capitán, doble aquí, haga así, haga así, para no encallar. Y llegaban a los pozos, porque Buenos Aires no tenía puerto, donde anclaban. Entonces era una muy importante tarea la que desarrollaba Oliver Russell. Pero a él se le dijo, fenómeno Russell, usted está con nosotros, ahora yo quiero que usted me haga bien la medición de todo el Canal del Sur, saliendo de Buenos Aires hasta, pasando por el fuerte de Barragán, hasta prácticamente donde nace, que es cerca de Punta Indio, como ya vamos a ver en su momento. Russell, sí, no hay problema, ¿cuánto me pagan? Ah, bueno, qué importante esto. Pero el gran drama, el talón de Aquiles de Oliver Russell era la bebida. Era un ebrio consuetudinario. Pero con tal de seguir cobrando, empezó a mandar datos, cualquier cosa. Total, esto es... si alguna vez preguntó, ¿y esto para qué lo quiere? Le pregunto, vamos a poner que le pregunta a Burke. Burke le dijo, a usted no le interesa. Usted cumpla, yo le pago. Pero no, me dijo el tipo, cobro bien, no importa. Entonces, donde él no hizo las mediciones del canal como debía y todo eso, ¿qué hizo? Las inventó. Puso cualquier cosa. Bueno, la profundidad frente a Quilmes es de qué sé yo, de 3 metros, de 5 metros, 9 metros. El puerto de Barragán, de Ensenada Barragán, tal cosa, tal... cualquier cosa. Total, ¿esto quién lo va a ver? No sabía con quién estaba trabajando. El almirantazgo británico iba recibiendo los informes y con otros más que tenía, qué sé yo, iba cotejando. Para él, para peor, para Russell, hubo un capitán español, Alejandro Malespina, que dio la vuelta al mundo con 2 naves, como yo lo explico detalladamente en el libro, que hizo una gran cartografía, que escribió un libro con muchos datos navales, viaje político-científico alrededor del mundo, entre los cuales demuestra cómo es el Canal del Sur que nos lleva a Buenos Aires, todos los bancos de arena. Pero este hombre se va a ver envuelto en una interna palaciega y de muy mala manera lo sacan de la Armada Española y lo mandan prácticamente preso a una misión de la nada en Milán, que era una posesión en ese momento española. Pierde el mando de barcos, pierde dinero, es un ser que está ya tirado, olvidado por todos, y esto curiosamente ocurre en 1803. Él llega a Milán, cuando llega a Buenos Aires, Burke, a montar la red de espionaje. Entonces este hombre está mal, está dolido. Supuestamente pensemos que era inocente, no lo sé, honestamente no lo sé. Entonces, ¿qué hace este hombre? Los británicos siempre fueron muy hábiles, eso hay que reconocerlo, yo siempre lo voy a reconocer, no son ningunos tontos, no se levanta un imperio mundial como hicieron ellos siendo tontos, ojo, ladrones sí, tontos no, ojito. Toman contacto con él, qué sé yo, y bueno, poderoso caballero es don dinero, le dijeron, si nos das información A1, verídica, nosotros te vamos a pagar muy bien. Y bueno, Malespina, ya que estaba en Milán sin hacer nada, empieza a copiar algunos apuntes que tenía
Y es así que él les da datos muy, muy precisos sobre cómo entrar navegando al Río de la Plata. Perfecto. Cuando el Intelligence Service recibe los informes enviados desde Milán por sus agentes de lo que había hecho el capitán Alejandro Malespina, lo cotejan con lo de Oliver Russell. Ah, no, perdón. Uno de los dos nos está mintiendo. Porque Malespina dice una cosa, Russell dice otra cosa. Esto no pega, esto tiene que ser así, igualito. No lo es. Entonces, ¿qué hacen? Envían un informe rápido a Milán. Ustedes creen que Malespina nos ha dicho la verdad. Y la red de espionaje montada allá en Milán te dice, sí, Malespina está tan dolido contra los españoles, pero tan enojado. Este hombre seguro que dijo la verdad. Bueno, entonces Russell nos mintió. Oliver Russell desde Buenos Aires envió cualquier cosa. Estando en ese dimes y diretes, el coronel James Florenberg se va de Buenos Aires, se va a Chile, donde logra medianamente hacer una pequeña red de espionaje, levanta planos de fortaleza, especialmente de la ciudad naval de Valparaíso, el puerto de Valparaíso, y luego pasa al Perú, y de Perú va a pasar al Alto Perú, donde va a ser descubierto. Él durante esos viajes, extensos viajes, pasa por distintos, se hace llamar de diferentes maneras, por ejemplo cuando lo detectan ahí, que es un espía en el Alto Perú, él se hace pasar por un botánico. Antes se ha hecho pasar por un hombre experto en minas, en fin, era muy hábil, pero lo pescaron. Lo remiten a Buenos Aires, bajo custodia, pero acá el virrey Rafael de Sobremonte, en una forma media extraña, posiblemente influenciado por su mujer, a la cual Burke le dice yo soy inocente, como un angelito, y le regala un hermoso collar de diadema, y la mujer al ver esto dice, pero pobre muchacho, chao, Burke se va, pero va a volver, queda 3 puntitos suspensivos. Se nos fue el creador de la red orgánica de espionaje de Buenos Aires de 1803, que sigue funcionando, aceitadita. Y usted dice, ¿y cómo se mandan esos informes que esta gente hacía? Más porque estando España, aliada ya de Francia contra los británicos, a través de buques estadounidenses. Los buques estadounidenses, que la mayoría venían acá después de cazar focas y ballenas, hacían escala en Buenos Aires y volvían a Boston. Y de ahí en otro buque estadounidense, llegaban a Inglaterra, llevando todos los informes que querían. ¿Y por qué lo hacían? Money, 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 money. Acuérdense de Cabaret, esa hermosa canción de Liza Minnelli. Money, money, money. El dinero. Ya está. Con plata se hace lo que quiere. Está el famoso dicho, billetera vence a galán, y es cierto. Bueno, entonces con esos informes procedentes de Buenos Aires, especialmente el de Oliver Russell, que es cómo navegar el Canal del Sur, y lo que ellos obtuvieron del capitán Alejandro Malespina, ese español resentido que estaba ahora destinado a la nada, ya en Milán, los británicos dicen, bueno, señores, la única forma de saber quién dijo la verdad es enviar un barco al Río de la Plata. Y así fue como aparece en 1805, de golpe, del asombro de los porteños, un día, un buque, un ignoto bergantín, que no saben qué es, si es un buque británico, un espía, si es un buque pirata, un corsario, no saben qué es. Entonces el inepto, porque fue un gran inepto, un gran cobarde, virrey Rafael de Sobremonte, se hizo, cuando corre el rumor, señor, mire, hay un barco así, asado, eso causó pánico en Buenos Aires. ¿Qué hicieron? Se fue por el malecón, que ya después les voy a explicar qué es eso, era un gran espigón de piedra, en la punta de un cañoncito, y ahí se paró el amigo Sobremonte, tomó su catalejo y entró a mirar, ¿no?
y como para dar tranquilidad dijo, no, esto me parece que es un barco de contrabandistas, aquello. Mientras decía eso, de ese buque ignoto, se desprendieron unos botecitos, fueron y se robaron un barco que estaba anclado ahí. Porque repito, Buenos Aires no tenía puerto, pese a que sus habitantes se llamaban porteños. Y porteño significa habitante de un puerto. Pues se llamaban porteños y la ciudad de Buenos Aires no tenía puerto. Pero esas son las grandes curiosidades a veces de la historia, y especialmente de la historia argentina. Entonces, le voy a leer acá lo que escribió un testigo presencial, que gracias a Dios tuvo la idea de levantar notas de lo que veía a través de los años, que se llamó Ignacio Núñez, y él denominó a su obra Noticias Históricas. Entonces dice que Sobremonte, parado sobre una cureña de la batería de ese cañoncito, dirigió su anteojo al bergantín, miró, remiró, cambiando a cada paso de posiciones, y dijo por fin en voz alta, a presencia de todos los concurrentes, entre cuyo número debo contarme yo mismo. Él estaba ahí, era un chiquito, un jovencito. Dice Sobremonte que no era posible distinguir si el bergantín era de guerra o algún corsario contrabandista. Mientras el virrey entretenía la concurrencia con las incertidumbres de su golpe de vista militar, se desprendieron del bergantín, lo que les acabo de decir, 2 botes en dirección a una fragata portuguesa riquísimamente cargada que se hallaba fondeada en Los Pozos, que era el lugar donde los barcos tiraban anclas, ¿no?, al norte del banco de la ciudad. Los botes abordaron la fragata, le pusieron inmediatamente a la vela, atravesaron el río y anclaron a tiro de pistola del bergantín en presencia del virrey y de toda la población. Es decir, se robaron un buque portugués. En este estado amaneció al día siguiente, los botes volvieron a maniobrar en diferentes direcciones. Nadie advirtió que los botes estaban sondeando el río, o sea, estaban tomando la profundidad de las aguas frente a Buenos Aires. Al tercer día, en ese estado amaneció al día siguiente, el tercer día, y el bergantín, ignoto bergantín, y la presa portuguesa se hicieron a la vela. Según los partes de la costa del sur, especialmente de Quilmes y de Barragán, se mantuvieron 2 días más a la vista de la Ensenada, de Barragán, y Magdalena, y por fin desaparecieron para no volver hasta el año siguiente de 1806. Al alejarse las naves, una calma suicida volvió a reinar en la ciudad, y el temor que generó su presencia se disipó en poco tiempo, pues el propio virrey Rafael de Sobremonte dijo, o logró persuadir, mejor dicho, a todos los allí presentes, que el bergantín no había entrado al río sino para cometer ese acto de piratería. Nada más, vino, entró, se robó un barco, ya está, ladrones, piratas, que lo sabían. 8 meses más tarde, comprobarían los porteños lo equivocado de ese parecer. Y acá me parece prudente hacer un alto en la huella y vernos el próximo martes, porque ya vamos a empezar a hablar de la primera invasión británica a Buenos Aires, que viene a ser la segunda al Río de la Plata. La primera, les recuerdo, fue John McNamara, derrotado el jueves 6 de enero de 1763 por ese gran patriota, lamentablemente no olvidado, no reconocido en nuestra historia, como fue el general Pedro de Ceballos. Como siempre, les agradezco la atención, les agradezco los mensajes que me hacen llegar de cariño, de apoyo, porque sinceramente se lo digo, son muy, muy importantes. Así que, si Dios quiere, nos vemos el martes que viene. Muchas gracias por su atención.